La pequeña Sofía, de apenas 6 años, se acercó al hombre más rico de la ciudad con los ojos ya hinchados de tanto llorar. Sus súplicas desesperadas para que salvara a su madre resonaban en el silencio gélido del imponente vestíbulo de mármol. Ricardo Andrade, un magnate conocido por su fortuna incalculable y su alma aparentemente impenetrable, no tenía la menor idea de que aquella pequeña figura, con la valentía de un león y la fragilidad de una flor, estaba a punto de virar su mundo de cabeza, de una manera que él jamás podría haber previsto. El destino, con su ironía peculiar, había orquestado un encuentro tan improbable como inesperado, que cambiaría para siempre la trayectoria de vidas que, hasta entonces, corrían en paralelos distantes, destinadas a nunca cruzarse. El ruego de Sofía sería el primer eslabón en una cadena de eventos extraordinarios, una fuerza invisible que comenzaría a deshacer la intrincada tela de su existencia, revelando una nueva realidad de emociones y conexiones que él hacía mucho había olvidado, o quizás nunca realmente conocido. Un giro radical que pondría a prueba cada una de sus convicciones y lo confrontaría con la verdad desnuda de su propia humanidad. Era una tarde de viernes. El sol poniente pintaba el horizonte de tonos anaranjados sobre la metrópolis, cuando Ricardo Andrade descendió de su imponente Mercedes negro, un símbolo de su poder y estatus inquebrantable, frente al rascacielos más alto de la ciudad, el pináculo de su imperio financiero. A sus 42 años, había construido meticulosamente un conglomerado empresarial que no solo lo elevó al estatus de uno de los hombres más acaudalados del país, sino que también lo sumió en una soledad abisal, un vacío existencial que el dinero, por más vasto que fuera, jamás consiguió llenar. Su vida, rigurosamente planificada y ejecutada, se había convertido en una sucesión interminable de reuniones ejecutivas, cifras estratosféricas y decisiones de gran impacto que moldeaban el destino de miles de empleados, pero hacía años que no sentía la pulsación de una conexión humana genuina, la resonancia de un lazo verdadero que trascendiera las frías transacciones comerciales y las calculadas interacciones sociales, dejándolo en un aislamiento dorado, pero aún así, un aislamiento. Vestía su traje italiano de $3,000 como si fuera una armadura impenetrable, cada fibra del tejido fino proclamando su autoridad indiscutible, mientras caminaba con la autoconfianza inquebrantable de alguien que había aprendido, a costa de años de esfuerzo y sacrificio, que el dinero era la llave maestra capaz de destrabar casi todas las puertas de la existencia. Podía comprar respeto, una lealtad calculada, y en su visión distorsionada, incluso un remedo de amor. Al menos, era en eso que se forzaba a creer, una verdad conveniente que justificaba su búsqueda incesante por más y más. Sus pasos resonaban con una cadencia poderosa y solitaria sobre el mármol, pulido del vestíbulo, un sonido hueco que llenaba el vacío a su alrededor, mientras se dirigía resueltamente hacia el ascensor privado, una cápsula de ascensión exclusiva que lo llevaría directamente al 50º piso, donde una reunión crucial lo esperaba con inversores japoneses, un encuentro que prometía sellar otro capítulo de su éxito financiero, pero que, en realidad, sería solo un preludio para la verdadera revuelta de su vida. Pero el destino, en su infinita y a veces cruel sabiduría, tenía otros planes que estaban a punto de desbaratar la meticulosa agenda de Ricardo, y, con ella, su percepción de la realidad. Las puertas del ascensor se abrieron abruptamente en el piso 15, no por una parada programada, sino por una inesperada falla técnica que lo obligó a descender forzosamente. Ricardo suspiró con una frustración palpable, un gruñido ahogado escapando de sus labios, mientras su mente, acostumbrada al control absoluto, procesaba la interrupción. Odiaba los imprevistos, odiaba perder el control de su tiempo y, definitivamente, odiaba con cada fibra de su ser tener que usar las escaleras de emergencia, un camino ignoto y poco digno para un hombre de su talla. Pero justo cuando se resignaba a esa humillante alternativa, dirigiéndose hacia la salida de emergencia con pasos firmes,
Una vocecita aguda y temblorosa lo detuvo en seco, una interrupción que, sin saberlo, marcaría el verdadero comienzo de su transformación. «Disculpe, señor», dijo la voz, una melodía inesperada en el eco del silencio corporativo, y Ricardo se giró, su mirada encontrándose con la de una pequeña figura que cambiaría todo. Ricardo se volteó, su ceño fruncido dando paso a una expresión de cautela al ver a una niña diminuta. No podía tener más de 6 años, parada sola junto a los asientos del área de espera, un lugar inusual para una criatura tan joven. Llevaba el cabello castaño recogido en 2 coletas desaliñadas, que a duras penas contenían mechones rebeldes. Su vestido azul, claramente heredado o remendado, había visto días mejores, y sus zapatos, aunque gastados por el uso constante, estaban inmaculadamente limpios, un detalle que no pasó desapercibido para la aguda mirada de Ricardo. Pero lo que más le impactó, lo que lo detuvo en seco y le impidió simplemente ignorarla, fueron sus ojos, grandes, expresivos, de un color indefinido que reflejaba una tristeza tan profunda y desoladora que no debería existir en el rostro de una niña tan pequeña. Esa mirada, una mezcla de inocencia y desesperación, lo golpeó como un puñetazo en el pecho, atravesando por un instante su coraza de indiferencia. «¿Qué haces aquí, niña?», preguntó Ricardo, su voz intentando sonar firme, pero con un matiz de sorpresa que apenas logró disimular. Su mirada escudriñó los alrededores, buscando ansiosamente a algún adulto responsable, a un padre o tutor que pudiera explicar la presencia de la menor en aquel entorno. «¿Dónde están tus padres?». La niña, con la vulnerabilidad grabada en cada gesto, se acercó unos pocos pasos y Ricardo pudo ver, con una claridad impactante, que había estado llorando. Sus mejillas estaban manchadas por el rastro brillante de las lágrimas, y en sus manitas pequeñas, arrugadas por la tensión, sostenía con fuerza un papel, un objeto que parecía ser la última esperanza de su pequeño mundo. «Mi mamá está arriba, en el piso 18», respondió con una voz apenas audible, temblorosa por el llanto contenido y la aprensión. «Está intentando conseguir trabajo, pero ella está muy enferma y no puede trabajar bien. Necesitamos ayuda, señor». La voz se le quebró al final, una súplica desgarradora que, para asombro de Ricardo, se clavó directamente en su pecho, desarmando momentáneamente su habitual indiferencia. Ricardo frunció el ceño, el habitual muro de indiferencia volviendo a alzarse en su mente. El piso 18 albergaba varias empresas pequeñas, en su mayoría firmas de contabilidad y bufetes de menú, abogados, lugares donde la enfermedad de una empleada sería una carga, no un beneficio. No tenía idea de por qué una mujer enferma estaría buscando trabajo allí, y para ser honesto, tampoco era su problema. Su vida giraba en torno a contratos multimillonarios y fusiones de empresas, no a las vicisitudes personales de desconocidos. «Mira, pequeña», dijo con un tono que buscaba ser amable pero que rezumaba impaciencia. «Estoy seguro de que tu mamá puede cuidar de sus propios asuntos. Yo tengo una reunión muy importante y... Por favor». La niña lo interrumpió. Su voz, aunque rota por la emoción, se elevó con una desesperación inesperada. «Usted se ve como una persona importante, señor, como alguien que puede ayudar. Mi mamá necesita trabajo porque necesitamos dinero para sus medicinas, pero ella se desmaya mucho y nadie quiere contratarla». Esas palabras, «nadie quiere contratarla», pronunciadas con tal cruda honestidad por una criatura tan joven, perforaron la burbuja de desinterés de Ricardo de una manera que pocas cosas lo habían hecho. Ricardo se detuvo en seco. La imagen de la pequeña Valentina suplicando ayuda se grabó a fuego en su mente, la absoluta pureza de su desesperación traspasando todas sus defensas, una barrera que había tardado décadas en construir. Durante años, había sido abordado por innumerables personas que querían algo de él, dinero, favores, inversiones lucrativas, pero nunca, en toda su vida, había presenciado una necesidad tan genuina, tan cruda y desinteresada.
especialmente no en el rostro de una niña. No había astucia ni cálculo, solo una desesperación honesta que lo golpeó con la fuerza de una revelación. Se arrodilló, inclinándose para quedar a la altura de los ojos de la niña, sus propios ojos, tan acostumbrados a ver números y estrategias, ahora fijos en la vulnerabilidad de la pequeña. «¿Cómo te llamas?», preguntó con una voz que, para su propia sorpresa, sonó mucho más suave de lo que pretendía. «Sofía», respondió la niña, secándose los ojos con el dorso de la mano, una imagen que lo conmovió profundamente. «Sofía Gómez, y mi mamá se llama Elena». «¿Y qué tipo de trabajo está buscando tu mamá?». Su pregunta, impulsiva y sin un propósito claro aún, flotó en el aire, marcando el inicio de algo verdaderamente inesperado. «Cualquier cosa», respondió Sofía con una rapidez y una convicción que sorprendieron a Ricardo, como si cada fibra de su pequeño ser estuviera programada para la supervivencia. «Ella sabe hacer muchas cosas. Puede limpiar, puede cocinar, puede cuidar niños, incluso puede encargarse de una oficina. Trabajaba en una oficina antes de enfermarse, pero la despidieron cuando empezó a faltar por ir al doctor. Necesitamos dinero para vivir y para sus medicinas, señor, y no tenemos a nadie más». Ricardo sintió algo extraño removiéndose en su pecho, un eco de una emoción que hacía mucho tiempo no experimentaba. «No es compasión», se dijo a sí mismo, intentando sofocar cualquier sentimiento que lo distrajera de su habitual pragmatismo. «Es simplemente curiosidad. Hace años que no interactúo con gente común, con personas que luchan por necesidades básicas en lugar de lujos». Pero esa justificación apenas lograba convencerlo, pues había una punzada, una ligera agitación en su interior que desmentía sus propias palabras, un indicio de que algo profundo se estaba moviendo dentro de él. «Sofía, ¿qué enfermedad tiene tu mamá?», preguntó Ricardo, la voz teñida de una curiosidad genuina que lo sorprendió. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas nuevamente, cristalinas y grandes, reflejando una tristeza que era demasiado pesada para sus pequeños hombros. «Los doctores dicen que tiene algo en el corazón. Necesita una operación, pero cuesta mucho dinero. Nosotras no tenemos dinero para eso». La cruda realidad de la situación, contada con la inocencia de un niño, lo golpeó con más fuerza de lo esperado. «¿Y tu papá?», inquirió Ricardo, casi temiendo la respuesta. «No tengo papá», respondió Sofía simplemente, como si fuera la cosa más natural del mundo, sin atisbo de pena ni resentimiento en su voz. «Siempre hemos sido solo mi mamá y yo. Ella es mi todo, señor». Ricardo se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Una madre soltera, gravemente enferma, buscando trabajo desesperadamente para mantener a su hija y pagar un tratamiento médico que, con toda seguridad, costaría más de lo que ella podría ganar en años. Una situación que, para su mundo de cifras y contratos, era inimaginable. «Sofía, ¿por qué me estás contando esto a mí?», preguntó Ricardo, intentando comprender el motivo detrás de la confianza de la niña. La pequeña lo miró con esos ojos enormes y honestos, sin una pizca de duda o cálculo. «Porque cuando lo vi bajar del coche bonito y con el traje elegante, pensé que tal vez usted podría ayudar a mi mamá a conseguir trabajo. Ella es muy buena trabajando, se lo prometo. Solo necesita que alguien le dé una oportunidad. Señor, solo una». Ricardo sintió algo que no había experimentado en años, quizás nunca. La sensación de ser realmente necesitado, no por su dinero o sus conexiones, no por el poder que su nombre representaba, sino por su humanidad básica, por la posibilidad de hacer una diferencia real en la vida de alguien. Esta niña, en su pureza, no sabía quién era él en el mundo de las finanzas, no sabía cuánto dinero poseía, simplemente veía a un adulto que, por alguna razón, ella sentía que podría extender una mano a su madre en su momento más oscuro. «¿Sabes qué, Sofía?», dijo Ricardo, poniéndose de pie con una decisión inesperada que sorprendió incluso a sí mismo. «Vamos a subir al piso 18
y vamos a conocer a tu mamá. Si dices que es tan buena, vamos a ver qué podemos hacer». Los ojos de Sofía se iluminaron instantáneamente, como si un milagro se hubiera materializado ante ella. «¿En serio? ¿De verdad va a ayudar?», preguntó, la incredulidad y la esperanza danzando en su voz infantil. «Vamos a ver qué podemos hacer», respondió Ricardo, y por primera vez en años, de manera casi inconsciente, canceló mentalmente su reunión millonaria. Una cita que hasta hacía unos minutos era el epicentro de su universo. Algo le decía, una intuición extraña que pocas veces había seguido, que lo que estaba a punto de descubrir en el piso 18 sería infinitamente más importante que cualquier contrato que pudiera firmar, cualquier cifra que pudiera agregar a su ya inmensa fortuna. Mientras subían en el ascensor, la pequeña Sofía, ahora con la confianza renovada de quien ha encontrado un aliado, le contó más sobre su vida con una soltura que a Ricardo le pareció casi inverosímil. Vivían en un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad, un mundo de distancia de la opulencia en la que él se movía. Su mamá, Elena, trabajaba incansablemente en 2 empleos antes de que la enfermedad la consumiera, y Sofía, a pesar de las dificultades, asistía a la escuela pública del barrio, un lugar simple y bullicioso. La niña hablaba con la sabiduría de alguien que había crecido demasiado rápido, forzada por las circunstancias a madurar antes de tiempo, pero, asombrosamente, mantenía la inocencia inquebrantable de una criatura que todavía creía que los adultos, especialmente los que parecían poderosos como Ricardo, podían arreglar cualquier problema con una varita mágica. «¿Qué vas a hacer cuando seas grande, Sofía?», preguntó Ricardo, mientras las puertas del ascensor se abrían suavemente en el piso 18, revelando un pasillo menos ostentoso que los de su imperio. «Doctora», respondió la niña con una inmediatez y convicción que lo desarmaron, «para poder curar a mi mamá y a otras mamás que estén enfermas, para que nadie más tenga que pasar por lo que mi mamá está pasando ahora». Ricardo sintió que algo se rompía dentro de su pecho, una fisura en la armadura de su indiferencia. Esta niña, que había visto más dificultades en sus 6 años de vida que muchos adultos, en toda su existencia, todavía soñaba con ayudar a otros, con aliviar el sufrimiento ajeno, un altruismo que contrastaba brutalmente con el pragmatismo despiadado que había guiado su propia vida. Cuando salieron del ascensor, Sofía lo guió con paso decidido por el pasillo hasta una pequeña sala de espera, donde una mujer estaba sentada en una silla de plástico, claramente agotada y con la expresión de haber tenido un día largo de entrevistas infructuosas. Elena Gómez, la madre de Sofía, aparentaba unos 30 años, pero el cansancio y la enfermedad la hacían parecer significativamente mayor. Era delgada, demasiado delgada, y profundas ojeras marcaban el contorno de sus ojos, evidencia de noches sin sueño y una lucha constante contra un cuerpo que la traicionaba. Sin embargo, cuando sus ojos encontraron a Sofía acercándose con un hombre desconocido, una sonrisa tenue pero sincera iluminó su rostro, transformando completamente su apariencia. La luz de esa sonrisa, una chispa de dulzura en medio de la adversidad, no pasó desapercibida para Ricardo. «Sofía, ¿dónde estabas? Me tenías preocupada», exclamó Elena, un tono de alivio mezclado con reproche en su voz. «Mamá, este señor me ayudó», respondió Sofía, tirando ligeramente de la mano de Ricardo. «Él quiere hablar contigo sobre trabajo». La mención de trabajo hizo que el rostro de Elena se contrajera con una mezcla de sorpresa y esperanza. Elena se puso de pie rápidamente, la esperanza tiñendo sus mejillas, pálidas. Pero Ricardo notó la fugaz debilidad en sus movimientos, la forma en que tuvo que agarrarse de la silla de plástico para mantener el equilibrio, un detalle que confirmaba la gravedad de su estado. Extendió su mano hacia él con una sonrisa nerviosa y una gratitud palpable en su mirada. «Señor, gracias por ayudar a mi hija. Soy Elena Gómez. Espero que Sofía no lo haya molestado». Ricardo estrechó su mano, notando que estaba fría y temblaba ligeramente, una señal de su fragilidad. «Para nada», respondió Ricardo, su voz, sorprendentemente,
Sonaba genuinamente amable. De hecho, me ha contado que está buscando trabajo. La frase, dicha con una naturalidad que él mismo no esperaba, resonó en la pequeña sala. «Sí, señor», respondió Elena, aferrándose a la oportunidad con una desesperación apenas velada. «Estoy dispuesta a hacer cualquier cosa. Tengo experiencia en administración, pero puedo aprender lo que necesite. Solo, por favor, necesito trabajar para mi hija». La intensidad en mí no es intusi. Sus ojos, una mezcla de orgullo y vulnerabilidad, lo conmovió. «Puede venir a mi oficina mañana», dijo Ricardo, tomando una decisión impulsiva que no había planeado ni remotamente. No tenía idea de qué tipo de trabajo le ofrecería, ni había pensado en las implicaciones de llevar a esta mujer a su mundo de élite. Solo sabía, con una certeza inquebrantable que lo sorprendía, que no podía permitir que Elena y su hija Sofía continuaran luchando solas contra la adversidad. Era una voz interior, una fuerza motriz inesperada la que lo impulsaba. «Eso lo discutiremos mañana. Puede estar en el edificio de Industrias Andrade a las 9 de la mañana». Elena parpadeó, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando, sus ojos reflejando una mezcla de asombro y alivio. «¿En serio? ¿Qué tipo de trabajo, señor?», preguntó, la esperanza en su voz palpable. Ricardo le entregó su tarjeta de presentación, y cuando Elena leyó el nombre, Ricardo Andrade, dueño de Industrias Andrade, se quedó completamente paralizada. Su respiración se detuvo en un jadeo. «Él mismo», Ricardo respondió con una leve sonrisa, observando la reacción atónita de Elena. «Señor Andrade, yo no sé qué decir», balbuceó ella, con los ojos fijos en la tarjeta como si fuera un artefacto de otro mundo. Su mirada se dirigió de Ricardo a Sofía, una mezcla de asombro e incredulidad pintada en su rostro. «Sofía, ¿te das cuenta de con quién estabas hablando?». Sofía, ajena a la magnitud de la revelación, miró confundida entre su mamá y Ricardo. «Es alguien importante, ¿verdad?». «Muy importante, mi amor», susurró Elena con la voz apenas un hilo, y luego miró a Ricardo con una mezcla de gratitud abrumadora e incredulidad. «Señor Andrade, no sé cómo agradecerle por esto. Es demasiado». «No me agradezca todavía», respondió Ricardo, su voz firme pero gentil. «Hablamos mañana». Mientras bajaba en el ascensor, Ricardo se preguntó qué había hecho. Había construido su imperio sobre la lógica, la estrategia, la planificación meticulosa. Pero en una tarde, una niña de 6 años había hecho que tomara una decisión completamente emocional, y por primera vez en años, sintió que estaba realmente vivo, una sensación vibrante que no cambiaba por nada. Ricardo pasó toda la noche despierto, algo que no le había sucedido por razones que no fueran de negocios en más de una década, pero esta vez, su mente no estaba ocupada por números, proyecciones financieras o estrategias de mercado. En cambio, la imagen recurrente era el rostro de una niña pequeña, Sofía, pidiendo ayuda con una sinceridad desarmante para su madre enferma. La inquietud en su pecho no era la ansiedad habitual de una decisión de inversión, sino una mezcla de algo nuevo, una extraña combinación de responsabilidad y una pizca de emoción genuina, una chispa que había creído extinta. A las 6 de la mañana, cuando normalmente habría estado revisando los mercados asiáticos, se encontró inmerso en la investigación de problemas cardíacos en mujeres jóvenes a través de Internet, una búsqueda completamente ajena a su rutina, pero que ahora sentía una urgencia inesperada y vital. Lo que encontró en su investigación lo perturbó más de lo que esperaba. Los tratamientos para la cardiomiopatía dilatada eran costosos, complejos y, sin un seguro médico adecuado, inalcanzables para la mayoría de las personas. La dura realidad de la desigualdad en el acceso a la salud se le presentó de forma cruda, muy diferente a los números abstractos con los que solía lidiar. A las 8:30 de la mañana, Ricardo ya estaba en su oficina en el 50º piso, pero en lugar de prepararse para sus habituales reuniones ejecutivas, había cancelado toda su agenda.
algo inédito en sus años al frente de Industrias Andrade. Su asistente, Carmen, una mujer eficiente de 45 años que trabajaba para él desde hacía 8, lo miraba con una curiosidad que apenas lograba disimular, la sorpresa marcando cada línea de su rostro. «Señor Andrade, ¿está seguro de que quiere cancelar la reunión con los inversores de Tokio? Llevamos meses preparando esta presentación», preguntó Carmen, su voz cargada de una mezcla de desconcierto y preocupación genuina por la alteración en la rutina de su jefe, una que hasta ese momento había sido inamovible. «Reagenda para la próxima semana», respondió Ricardo sin levantar la vista de su computadora. Su tono denotaba una calma inusual que desconcertó a Carmen aún más. «Hoy tengo algo más importante que hacer». Carmen frunció el ceño. En 8 años trabajando para él, nunca lo había visto priorizar algo por encima de los negocios. Nunca había visto una inversión personal que desplazara un compromiso profesional. «Disculpe que pregunte, señor», dijo, su voz titubeando ligeramente ante la audacia de su pregunta. «¿Qué tipo de reunión es tan importante como para cancelar un acuerdo de esta magnitud?» «Una entrevista de trabajo», respondió Ricardo. Y Carmen se quedó completamente confundida, la sorpresa marcando cada rasgo de su rostro. «¿Una entrevista de trabajo? ¿No es eso responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos, señor? Con todo respeto, no es su área». «Esta es especial», dijo Ricardo finalmente, levantando la vista para mirar a Carmen, una rareza en sus interacciones matutinas. «Carmen, cuando llegue Elena Gómez, tráigala directamente a mi oficina. Y por favor, ofrézcale algo de beber, café, té, lo que prefiera, y asegúrese de que se sienta cómoda». Carmen asintió, aunque estaba claro que no entendía nada de lo que estaba pasando. Su expresión era una mezcla de desconcierto y una pizca de preocupación. «Señor Andrade, ¿qué posición está considerando para la señora Gómez?», preguntó, esperando una respuesta concreta que pudiera darle sentido a toda esa situación inusual. Ricardo hizo una pausa. La pregunta lo tomó por sorpresa. Era una excelente pregunta para la cual no tenía respuesta, pues su decisión había sido puramente impulsiva, guiada por algo más profundo que la lógica empresarial. «Ya veremos», murmuró, su mirada volviendo a la pantalla de la computadora, un gesto que indicaba el fin de la conversación. A las 9 en punto, con la precisión de un reloj suizo, Carmen tocó a la puerta de su oficina. «Señor Andrade, la señora Gómez está aquí». Ricardo sintió una punzada de algo que no pudo identificar, una mezcla de nerviosismo y expectación. «Que pase», respondió, poniéndose de pie detrás de su imponente escritorio, una pose de autoridad que no buscaba intimidar, sino simplemente mantener la formalidad de la situación. Elena entró nerviosamente, llevando una carpeta con lo que probablemente era su currículum, sus ojos buscando los suyos con una mezcla de esperanza y aprensión. Se había arreglado lo mejor que pudo, pero Ricardo podía ver que su ropa, aunque limpia y presentable, había visto días mejores, un reflejo de las penurias que había enfrentado. Lo que más lo impresionó, sin embargo, fue que a pesar de estar claramente enferma y nerviosa, mantenía una dignidad inquebrantable, una entereza que muchos de sus ejecutivos mejor pagados no poseían, una fuerza silenciosa que lo conmovió profundamente. «Señor Andrade, buenos días, gracias por recibirme», dijo Elena, su voz suave pero firme, un indicio de su profesionalismo a pesar de las circunstancias. «Por favor, siéntese». Ricardo indicó la silla frente a su escritorio, un gesto que buscaba transmitir calma. «¿Cómo está Sofía esta mañana?». La mención de su hija hizo que una sonrisa genuina floreciera en el rostro de Elena, y toda su expresión se suavizó, revelando una belleza que el cansancio y la enfermedad habían ocultado. «Está muy emocionada, señor. Anoche no paraba de hablar sobre el señor amable que iba a ayudar a mamá a conseguir trabajo. Usted la tiene fascinada. ¿Sabe ella lo grave que es su situación médica?», preguntó Ricardo, la pregunta saliendo sin premeditación, impulsada por una repentina preocupación por el bienestar emocional de la niña.
La sonrisa de Elena se desvaneció, reemplazada por una sombra de tristeza. Sabe que estoy enferma, pero no sabe todo. Es muy pequeña aún para entenderlo completamente, señor. Intento protegerla. Hábleme de su condición, dijo Ricardo gentilmente, notando la dificultad de Elena para abordar el tema. Elena respiró profundamente, como si quisiera reunir toda la fuerza necesaria para enfrentar esa dolorosa verdad. Tengo cardiomiopatía dilatada. Comenzó, su voz un murmullo apenas audible. Básicamente, mi corazón se ha debilitado y agrandado. Necesito un trasplante, pero mientras esperamos un donante compatible, necesito medicamentos muy costosos para mantener mi corazón funcionando. Ricardo sintió un escalofrío al escuchar la frialdad de las palabras, la descripción clínica de una sentencia de muerte. ¿Cuánto tiempo le han dado los doctores sin tratamiento?, preguntó. La pregunta cruda, pero necesaria. Sin tratamiento, tal vez 6 meses, respondió Elena, y Ricardo sintió un nudo en la garganta. Con tratamiento podría vivir años hasta que encontremos un donante compatible, pero es una espera incierta y llena de desafíos. Elena hizo una pausa, y Ricardo pudo ver las lágrimas formándose en sus ojos, brillando con una mezcla de desesperación y resignación. Pero los medicamentos cuestan $3,000 al mes, señor, y eso sin contar las consultas médicas y los exámenes especializados. Es una cantidad imposible para mí. Ricardo sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. $3,000 al mes. Era la cantidad que él gastaba en almorzar en restaurantes caros, una suma insignificante en su mundo, una trivialidad que no representaba ningún esfuerzo. Pero para Elena, esa misma cantidad era la diferencia entre la vida y la muerte, entre la esperanza de ver crecer a su hija y la incertidumbre de un final prematuro. La desproporción era abrumadora, y por primera vez en mucho tiempo, Ricardo sintió una punzada de impotencia, una emoción desconocida en su universo de poder ilimitado. ¿Qué pasará con Sofía si usted no...? La pregunta se quedó suspendida en el aire, una sombra oscura de la cruel realidad. Elena bajó la mirada, las palabras apenas un susurro. No lo sé, señor, no tengo familia. Su padre nos abandonó cuando se enteró de que estaba embarazada. Desapareció por completo. Sofía no tiene a nadie más que a mí. Ricardo se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la ciudad que se extendía debajo de él. Un vasto tapiz de edificios y vidas entrelazadas. Había construido su fortuna siendo pragmático, calculador, pensando siempre en el beneficio a largo plazo, en la rentabilidad de cada decisión. Pero ahora se encontraba considerando algo que desafiaba toda su lógica empresarial, una decisión impulsada por una humanidad recién descubierta. La imagen de Sofía, sus ojos suplicantes y su inquebrantable confianza, llenaba su mente, eclipsando cualquier cálculo de riesgo o ganancia. Elena, ¿qué hacía antes de enfermarse?, preguntó Ricardo volviendo a su escritorio, su tono ahora más profesional, intentando encauzar la conversación hacia un terreno más familiar. Era administradora en una empresa de importaciones, respondió Elena con una chispa de orgullo en su voz. Manejaba inventarios, coordinaba con proveedores, supervisaba al personal de almacén. Era buena en mi trabajo, señor Andrade. Nunca llegué tarde, nunca falté a menos que fuera absolutamente necesario. ¿Por qué la despidieron?, inquirió Ricardo, sospechando la respuesta. Elena bajó la mirada, la vergüenza tiñendo sus mejillas. Cuando comenzaron los síntomas, empecé a desmayarme en el trabajo. Al principio pensé que era estrés, pero luego comenzó a pasar más frecuentemente. Mi supervisor dijo que era una responsabilidad tener a alguien que podía colapsar en cualquier momento, que era un riesgo para la empresa. La cruda indiferencia del mundo corporativo, ahora, vista desde la perspectiva de Elena, le pareció a Ricardo más despiadada que nunca. ¿Tiene su currículum?, preguntó Ricardo, su mente ya procesando la información, buscando una solución que no fuera solo caridad, sino una verdadera oportunidad. Elena le entregó la carpeta que había estado sosteniendo con manos temblorosas. Ricardo la revisó rápidamente y se sorprendió por lo que encontró.
Elena tenía un título en administración de empresas, varios cursos de capacitación complementarios y referencias excelentes de todos sus trabajos anteriores. Un expediente impecable que contrastaba con su situación actual. Está sobrecalificada para la mayoría de los trabajos que ha estado solicitando, observó Ricardo, la obviedad en su voz. Cuando estás desesperada no puedes ser exigente, respondió Elena con una tristeza resignada. Necesito cualquier trabajo que pueda hacer sin poner en riesgo mi salud y la de mi hija. Cualquier cosa para sobrevivir. La determinación en su voz, a pesar de la desesperación, impresionó profundamente a Ricardo. Ricardo tomó una decisión. No era solo por Elena, ni siquiera solo por Sofía. Era por algo que había despertado dentro de él. Una necesidad de hacer algo significativo más allá de las cifras y los negocios. Elena, quiero ofrecerle un trabajo, pero antes de que acepte, necesito que entienda algo. No es caridad, es una posición real con responsabilidades reales. Necesito que alguien supervise la administración de mi casa, coordine con el personal de limpieza, maneje las entregas, supervise reparaciones menores. Es un trabajo que puede hacer desde casa la mayor parte del tiempo, con horarios flexibles. Elena parpadeó, la incredulidad dibujada en su rostro. Nunca había imaginado una oportunidad así. ¿En serio, señor? ¿Qué tipo de salario estaría ofreciendo?, preguntó, su voz apenas un susurro de esperanza, temiendo que la oferta fuera demasiado buena para ser verdad. Ricardo observó su expresión y supo que este era el momento de sellar el compromiso, de ofrecer no solo un empleo, sino una nueva vida, un nuevo comienzo. $5,000 al mes, dijo Ricardo, su voz firme, observando la reacción de Elena con una atención inusual. Más seguro médico completo para usted y Sofía. Elena se quedó completamente inmóvil, sus ojos fijos en él, la mandíbula ligeramente caída. El silencio en la oficina se hizo pesado, solo roto por el latido acelerado de su propio corazón. «Perdón», dijo, su voz apenas un susurro. $5,000? Sí, respondió Ricardo sin pestañear. Y el seguro médico cubriría todos sus tratamientos, incluida la cirugía si necesita el trasplante, y todas las consultas para Sofía. Las lágrimas comenzaron a correr libremente por las mejillas de Elena, no de tristeza, sino de un alivio tan profundo que la sobrepasó. «Señor Andrade, eso es demasiado generoso», sollozó, su voz ahogada por la emoción. ¿Por qué haría algo así por una extraña? Ricardo pensó en Sofía, en sus ojos, llenos de esperanza, en la forma en que había confiado en él completamente, sin reservas. «Porque su hija me recordó algo que había olvidado», dijo Ricardo, su voz suave pero cargada de una emoción inusual para él. «Me recordó que algunas cosas son más importantes que los números en una cuenta bancaria, que la verdadera riqueza no se mide en balances financieros, sino en las conexiones humanas y en la posibilidad de marcar una diferencia». Elena sollozó, con la cabeza baja, sin poder contener la avalancha de gratitud. «No sé qué decir, señor. Es como un milagro caído del cielo. Hay una condición», Ricardo añadió, su voz más firme, estableciendo los límites de esta inusual relación. «Necesito que se enfoque en cuidar su salud. Nada de trabajar cuando se sienta mal. Nada de ocultar síntomas. Su prioridad número 1 es recuperarse, Elena. Eso es lo más importante». Elena asintió vigorosamente, limpiándose las lágrimas. «Sí, por supuesto, señor Andrade. No sé cómo agradecerle. Cuídese y cuide a Sofía. Eso será agradecimiento suficiente», dijo Ricardo, sintiendo una extraña satisfacción, una paz que el dinero nunca le había comprado. Ricardo pasó la siguiente hora explicándole a Elena los detalles del trabajo, presentándole a Carmen, quien la ayudaría con los trámites del seguro médico, y arreglando para que comenzara el lunes siguiente. Todo se movía con una eficiencia que Elena no había imaginado posible. Cuando Elena estaba a punto de irse, se volteó hacia Ricardo con una
expresión que él no pudo interpretar completamente. Una mezcla de curiosidad y algo más profundo. «Señor Andrade, ¿puedo preguntarle algo personal?» «Por supuesto. ¿Tiene usted hijos?» Ricardo sintió una punzada de algo que no había experimentado en años, un eco de una soledad que creía haber enterrado. «No, nunca me casé. Nunca tuve tiempo para una familia», respondió con una honestidad inusual. «Pues debería saber que habría sido un padre maravilloso», dijo Elena suavemente, con una dulzura inesperada. «Lo que está haciendo por Sofía y por mí. No todos los hombres tienen esa bondad en el corazón». Sus palabras resonaron en la oficina, dejando a Ricardo en un estado de reflexión profunda, sintiendo el peso de un cumplido que no esperaba y que, de alguna manera, le llenaba un vacío que no sabía que existía. Después de que Elena se fue, la oficina de Ricardo, usualmente un santuario de control y cálculo, se sintió diferente, impregnada de una calidez inusual. Ricardo se quedó solo, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía debajo de él, pero su mente no estaba en los rascacielos o en las transacciones de la bolsa, sino en los ojos esperanzados de Sofía y en la dignidad silenciosa de Elena. Carmen entró con una taza de café, su expresión aún de asombro. «Señor Andrade, ¿puedo preguntarle qué acaba de pasar? Nunca lo había visto así». Ricardo tomó el café y, para asombro de Carmen, sonrió, una sonrisa genuina que ella no había visto en años. «Acabo de hacer la mejor inversión de mi vida, Carmen», dijo, su voz con un tono ligero que rara vez empleaba. «Y ni siquiera tiene que ver con dinero. Es una inversión en algo mucho más valioso». Esa noche, Ricardo se fue a casa temprano por primera vez en años, pero en lugar de dirigirse a su mansión vacía, hizo una parada inesperada en una juguetería, un lugar que nunca había pisado, sintiendo una emoción que no lograba descifrar. Había algo que necesitaba hacer, algo que no se compraba con dinero, pero que valía más que toda su fortuna. Mientras caminaba por los pasillos llenos de juguetes, un universo desconocido para él, Ricardo se dio cuenta de que no tenía idea de qué les gustaba a las niñas de 6 años. Su mundo siempre había sido de cifras y acuerdos, no de muñecas y juegos. Pero cuando sus ojos se posaron en una casa de muñecas grande con muebles diminutos y detalles intrincados, algo en su interior le dijo que era perfecta, que aquella casita en miniatura podía representar un nuevo comienzo. Al día siguiente, cuando el regalo fue entregado en la dirección de Elena, vino acompañado de una nota manuscrita para Sofía, un gesto inesperado de un hombre que rara vez mostraba su lado personal. «Gracias por recordarme que los mejores milagros vienen en paquetes pequeños, Sofía. De tu nuevo amigo, Ricardo». Pero Ricardo no sabía que el verdadero milagro apenas estaba comenzando, que esa pequeña nota era solo el preludio de una transformación mucho más profunda y significativa, que afectaría no solo la vida de Elena y Sofía, sino la suya propia. 3 semanas después de haber contratado a Elena, Ricardo se encontró haciendo algo que nunca había hecho en sus 42 años de vida, saliendo temprano del trabajo para cenar con alguien que no fuera un cliente o socio de negocios. Elena había resultado ser exactamente lo que había prometido: eficiente, responsable y completamente dedicada a su trabajo. Había reorganizado toda la administración de la casa de Ricardo con una precisión que impresionó incluso al magnate, conocido por sus estándares imposiblemente altos. Los proveedores llegaban a tiempo, las reparaciones se completaban sin demoras, y por primera vez en años, Ricardo no tenía que preocuparse por los detalles domésticos que siempre habían sido una molestia tediosa. Pero más que eso, Elena había traído algo a la vida de Ricardo que él no sabía que necesitaba, una sensación de propósito que iba mucho más allá del éxito financiero, una calidez humana que comenzaba a derretir el hielo que lo había rodeado durante tanto tiempo. Su casa, una mansión moderna de 5 habitaciones que siempre había sentido demasiado grande y vacía, un monumento a su soledad, ahora tenía vida. Había risas infantiles resonando en los pasillos, el aroma de comida casera impregnando la cocina,
y una calidez que ninguna cantidad de dinero, por más vasta que fuera, había podido comprar. No era un lujo material, sino una sensación de hogar, un refugio para el alma. «Tío Ricardo». La vocecita de Sofía resonó por toda la casa cuando él entró por la puerta principal, una melodía que se había vuelto la banda sonora de su nueva vida. En las 3 semanas que habían trabajado juntos, la niña había comenzado a llamarlo así naturalmente, y él había descubierto que no había sonido en el mundo que le gustara más, una palabra que, sin saberlo, había desbloqueado una parte de su corazón que creía inerte. Sofía apareció corriendo por el pasillo, su vestido escolar un poco arrugado después de un día de juegos y su mochila arrastrándose detrás de ella, una imagen de pura infancia. Se lanzó a sus brazos con la confianza total de un niño que sabía que sería recibido con amor incondicional, un abrazo que desarmó por completo la rígida postura de Ricardo. «Mamá está haciendo tu comida favorita», anunció, abrazándolo fuertemente alrededor del cuello, con el entusiasmo contagioso que solo los niños poseen. «¿Y cuál es mi comida favorita?», preguntó Ricardo, cargándola mientras caminaba hacia la cocina, un gesto paternal que le salía con una naturalidad sorprendente. «Pollo con arroz. Mamá dice que es lo que más te gusta porque nunca dejas nada en el plato», respondió Sofía, con la convicción de quien posee un secreto revelador. Ricardo miró hacia Elena, quien estaba en la estufa con una sonrisa divertida, una complicidad silenciosa que se había forjado entre ellos, tejiendo los hilos de una nueva rutina familiar. Elena llevaba un delantal sobre su ropa de trabajo, un toque doméstico que le sentaba sorprendentemente bien. A pesar de que todavía se veía frágil debido a su condición, Ricardo notó que había ganado algo de peso y color en las mejillas desde que había comenzado el tratamiento médico, un signo visible de su recuperación. «¿Cómo sabes qué es mi comida favorita?», preguntó Ricardo, poniendo a Sofía en el suelo, su curiosidad genuina. «Porque es lo único que no dejas en el plato cuando Carmen pide comida para ti», respondió Elena, sin voltearse, removiendo algo que olía increíblemente bien, el aroma llenando la cocina con una calidez hogareña. «Los ejecutivos siempre dejan algo. Tú solo terminas completamente el pollo con arroz». Ricardo se rió sorprendido por la observación. Era cierto, aunque nunca se había dado cuenta de que alguien había estado prestando atención a sus hábitos alimenticios, un detalle íntimo que lo hizo sentir inesperadamente visto. «Eres muy observadora», dijo Ricardo, una pizca de admiración en su voz. «Tengo que serlo. Es mi trabajo asegurarme de que estés bien cuidado», respondió Elena, y había algo en su tono que sugería que para ella este trabajo era mucho más que una simple transacción comercial. Era una misión personal, un acto de gratitud. «¿Puedo ayudar con la cena?», preguntó Ricardo aflojándose la corbata, una señal de su deseo de participar en ese nuevo ritual familiar. Elena se volteó con sorpresa genuina. «¿Tú quieres cocinar? Pero si eres Ricardo Andrade». «Nunca he cocinado en mi vida», Ricardo admitió con una risa. «Pero siempre he querido aprender. Hoy es un buen día para empezar, ¿no crees?». «Yo te enseño», exclamó Sofía, saltando de emoción. «Yo sé hacer muchas cosas. Sé hacer huevos revueltos y sándwiches de mantequilla de maní, y hasta panqueques. Seré tu mejor maestra, tío Ricardo». La oferta de Sofía, llena de entusiasmo infantil, fue el inicio de una lección de vida que Ricardo jamás habría imaginado recibir en su propia cocina. Durante la siguiente hora, Ricardo se encontró en una situación completamente nueva y, sorprendentemente, gratificante, siendo enseñado por una niña de 6 años cómo hacer huevos revueltos, mientras Elena preparaba el resto de la cena. Sofía se había subido a una silla para alcanzar el mostrador, dirigiéndolo con la seriedad de un chef profesional, sus pequeñas manos gesticulando con autoridad. «No, no, tío Ricardo», Sofía lo corregía pacientemente, su voz aguda pero llena de convicción. «Tienes que mover la cuchara así en círculos, o se van a quemar. Eso es muy importante para que queden perfectos».
Ricardo siguió sus instrucciones religiosamente, con una obediencia que nunca había mostrado en su sala de juntas, pero aún así logró quemar los primeros huevos, puso demasiada sal en los segundos y los terceros salieron demasiado líquidos. La cocina, el escenario de su nueva lección de humildad, se llenó de risas y de un aroma a huevo quemado, un contraste marcado con los habituales olores, a café gourmet y documentos importantes de su oficina. Pero cuando finalmente logró hacer un lote de huevos que eran comestibles, aunque no perfectos, Sofía aplaudió con un entusiasmo desbordante, como si hubiera logrado el mayor triunfo del mundo. «Están perfectos, tío Ricardo», exclamó, sus ojos brillando de orgullo. «Eres el mejor cocinero del mundo». «No sé si soy el mejor». Ricardo se rió, limpiándose las manos en el delantal que Elena le había puesto, un objeto que le resultaba tan ajeno como la misma cocina. «Pero definitivamente soy el estudiante más entusiasta que has tenido». Elena los observaba desde la estufa, con una sonrisa que transformaba completamente su rostro, revelando una belleza serena. «Sofía es una maestra muy exigente», dijo, un brillo divertido en sus ojos. «A mí me tomó semanas aprender a hacer huevos como a ella le gustan. Es una verdadera prodigio en la cocina, ¿no crees, Ricardo?» La complicidad en su mirada, la suavidad de su voz, hizo que Ricardo sintiera una calidez que iba más allá del calor de la estufa, una conexión que comenzaba a arraigarse profundamente en su alma. «¿Mamá también tuvo que aprender a cocinar?», preguntó Ricardo, la curiosidad genuina mezclada con una creciente fascinación por la vida de Elena. «Sí», Sofía respondió, su voz llena de la franqueza infantil. «Mamá dice que cuando era joven lo único que sabía hacer era quemar agua». «Imagínate, tío Ricardo, quemar agua». Elena protestó, riéndose, un sonido melodioso, que Ricardo encontró increíblemente agradable. «Sofía, no le cuentes todos mis secretos, me dejas en evidencia». «¿Qué más no sabe hacer mamá?», preguntó Ricardo conspiradoramente a Sofía, deleitándose en la dinámica familiar que se estaba formando a su alrededor. «No sabe andar en bicicleta», Sofía anunció triunfalmente, como si revelara el mayor de los misterios. «Eso tampoco lo sabía», exclamó Elena, pero estaba riendo tanto que no pudo sonar verdaderamente molesta. Su rostro radiante, con la alegría compartida, un contraste abismal con la mujer agotada que había conocido en el vestíbulo, mientras cenaban juntos en la mesa de la cocina, una escena que se había vuelto impensable para él apenas unas semanas atrás. Ricardo se dio cuenta de que esta era la primera vez en años que había tenido una conversación durante la cena que no involucrara negocios, dinero o estrategias corporativas. En su lugar, escuchaba atentamente sobre el día de Sofía en la escuela, sobre su mejor amiga, Lucía, que había perdido un diente, sobre la maestra que había traído a su perro a la clase, historias cotidianas que antes le habrían parecido triviales, pero que ahora absorbían toda su atención. «Sofía me contó algo interesante hoy», dijo Elena, sirviendo más arroz en el plato de Ricardo, un gesto que evocaba la familiaridad de un hogar. «¿Qué te contó?», preguntó Ricardo, mordiendo un trozo de pollo. «¿Que le dijiste a su maestra que ibas a su obra de teatro la próxima semana?» Ricardo casi se atraganta con el pollo. La sorpresa lo invadió. Había prometido eso a Sofía en un momento de emoción impulsiva, un compromiso que ahora, en retrospectiva, parecía una locura para su agenda. «Eso hice». «Sí», exclamó Sofía, con los ojos brillando de emoción, la inocencia de su expectativa envolviendo a Ricardo. «Le dijiste a la señorita María que ibas a venir a ver mi obra. Voy a hacer un árbol. ¿Vas a venir de verdad, tío Ricardo?» Ricardo miró a Elena, quien tenía una expresión divertida, pero comprensiva en su rostro, como si ya hubiera anticipado esta situación. «¿Cuándo es la obra?», preguntó Ricardo, sintiendo una mezcla de pánico por su agenda y una extraña alegría por el entusiasmo de Sofía. «Jueves a las 2 de la tarde», respondió Elena. «Pero no te preocupes, no tienes que ir. Sé que tienes trabajo importante y compromisos que no puedes cancelar. Sofía lo entenderá, Ricardo».
¿Estás bromeando? Ricardo dijo, mirando a Sofía con total seriedad, ignorando las palabras de Elena. ¿Cómo me voy a perder ver al árbol más hermoso del mundo? Sería una tragedia si no estuviera allí para aplaudirte, princesa. Nada es más importante que eso. Los ojos de Sofía se iluminaron como si hubiera visto fuegos artificiales. Una explosión de alegría pura. ¿En serio, vas a ir, tío Ricardo? ¿De verdad, de verdad? No me lo perdería por nada en el mundo, respondió Ricardo. Y en ese momento, lo dijo con absoluta sinceridad, su corazón rebosante de una emoción que nunca había imaginado. Esa noche, después de que Elena había llevado a Sofía a su pequeño apartamento, Ricardo se quedó en su cocina, limpiando los platos y pensando en lo diferente que se sentía su vida. Por primera vez en años, tenía algo que esperar con genuino entusiasmo, que no tenía nada que ver con trabajo, dinero o éxito profesional. Había descubierto un propósito más profundo, un sentido de pertenencia que comenzaba a llenar el vacío que tanto tiempo lo había atormentado, un despertar emocional que lo sorprendía día a día. Al día siguiente, con una convicción que habría alarmado a su junta directiva, Ricardo canceló 3 reuniones cruciales para asegurarse de que pudiera ir a la obra de teatro de Sofía. Carmen, su asistente, lo miró como si hubiera perdido completamente la cabeza. Señor Andrade, la reunión con los inversores alemanes ha estado programada durante 2 meses. Es una inversión de $50 millones. Reagéndala, respondió Ricardo mientras revisaba su correo electrónico, su tono inmutable. Algo más importante surgió, Carmen. Mucho más importante que el dinero, créame. Carmen se quedó en silencio por un momento, estudiando a su jefe con una mezcla de perplejidad y una creciente comprensión. En 8 años trabajando para él, nunca lo había visto priorizar algo personal por encima de los negocios. Nunca. ¿Puedo preguntarle qué es tan importante?, inquirió, su voz casi un susurro. Una niña de 6 años va a actuar como un árbol en una obra de teatro escolar, y le prometí que estaría ahí para verla, respondió Ricardo con una seriedad que, para Carmen, era más impactante que cualquier orden ejecutiva. Carmen parpadeó, la sorpresa tan grande que casi se tambalea. Disculpe, ¿he oído bien, señor Andrade? ¿Un árbol? Ricardo sonrió, una sonrisa genuina que rara vez mostraba en la oficina. Y antes de que preguntes, sí, he perdido completamente la cabeza y no me importa. Este es un nuevo Ricardo, Carmen, y le aseguro que es una versión mucho mejor de mí mismo. El jueves llegó, y Ricardo se encontró sentado en una silla diminuta de plástico en el aula de primer grado de la escuela primaria local, rodeado de padres y familiares, la escena más ajena a su habitual entorno. Era el único hombre en un traje de $3,000 y, definitivamente, el único millonario en la habitación, pero no podría haber estado más feliz, su corazón rebosante de una alegría que no tenía precio. ¿Es usted el papá de Sofía?, preguntó una mujer, sentada a su lado, con una sonrisa amable que invitaba a la conversación. Soy su tío, Ricardo respondió con una naturalidad sorprendente, y se sorprendió por lo natural que sonaba esa palabra saliendo de sus labios, una palabra que, hasta hace poco, no formaba parte de su vocabulario personal. Ella no para de hablar de usted. La mujer continuó. Dice que usted es el mejor tío del mundo, señor, que la lleva a los parques y que le cuenta historias increíbles. Ricardo sintió una calidez extendiéndose por su pecho, un sentimiento tan profundo y gratificante que superaba con creces cualquier elogio empresarial. Ella es la mejor sobrina del mundo, dijo con una sinceridad que lo conmovió. Cuando las cortinas improvisadas del escenario se abrieron y vio a Sofía parada en el centro, con un disfraz de árbol hecho en casa, sus bracitos extendidos como ramas y una sonrisa que iluminaba toda la habitación, Ricardo sintió algo que nunca había experimentado, algo que sobrepasaba todas sus concepciones de éxito y logro, orgullo paternal puro, una emoción que le llenaba el pecho y le humedecía los ojos. «Ese es mi tío Ricardo»,
Sofía gritó desde el escenario, rompiendo completamente su personaje de árbol para saludar hacia él con una de sus ramas de tela. Una espontaneidad que encantó a la audiencia. Ricardo saludó de vuelta, sin importarle que todos los demás padres se voltearan para mirarlo, algunos con una sonrisa curiosa, otros con una admiración silenciosa. En ese momento, él no era el CEO de una corporación multimillonaria. Era simplemente el tío orgulloso de una niña extraordinaria, una que había redefinido su mundo. La obra era una historia sencilla, pero profunda, sobre la importancia de cuidar la naturaleza, un mensaje que resonaba con la nueva perspectiva de Ricardo sobre la vida. Sofía, como el árbol sabio, tenía la tarea de dar consejos a los otros niños sobre cómo proteger el medio ambiente, una responsabilidad que asumió con una seriedad cómica. Cuando llegó su momento de hablar, se aclaró la garganta con toda la solemnidad de una actriz profesional, captando la atención de todos. «Yo soy el árbol sabio», declaró Sofía con una voz fuerte y clara, su pequeña figura emanando una autoridad inesperada. «He vivido muchos años y he visto muchas cosas. Sé que debemos cuidar la naturaleza porque es nuestro hogar, y si no la cuidamos, ¿dónde viviremos?». Ricardo se encontró grabando con su teléfono, algo que nunca había hecho antes. Un gesto que revelaba su completa inmersión en aquel momento. Quería capturar cada instante, cada expresión, cada palabra de su árbol sabio. Después de la obra, Sofía corrió hacia él, todavía con su disfraz, sus ojos brillando de felicidad. «Tío Ricardo, viniste. Fui un buen árbol, ¿verdad? Fuiste el mejor árbol que he visto en mi vida», Ricardo dijo, levantándola en brazos y abrazándola fuertemente. «Estoy tan orgulloso de ti, princesa. Podemos celebrar. Podemos ir por un helado». Ricardo miró a Elena, quien había estado observando desde el fondo del salón con lágrimas de alegría en los ojos, una felicidad que compartía profundamente. Ella asintió con una sonrisa radiante. «Por supuesto, mi amor. Vamos a celebrar el debut de nuestra pequeña estrella». En la heladería, mientras Sofía devoraba un helado de chocolate triple con chispas de colores, un festín para sus 6 años, le contó a Ricardo sobre todo lo que había practicado para la obra, sobre sus amigos en la escuela y sobre la tarea que tenía que hacer esa noche, detalles triviales que para él, ahora, eran el centro de su universo. «Tío Ricardo», Sofía dijo entre cucharadas de helado, su voz un murmullo infantil pero cargado de una curiosidad genuina. «¿Tú tienes familia? ¿Tienes mamá y papá?». Ricardo sintió una punzada de tristeza, un eco de la soledad que había marcado gran parte de su vida. «Mis padres murieron cuando yo era joven, princesa. No tengo hermanos ni hermanas. Así que, sí, he estado solo por mucho tiempo», respondió, una franqueza que rara vez compartía. Sofía, con la inocencia directa de un niño, puso su pequeña mano sobre la de él, un gesto de consuelo tan puro que le hizo sentir un nudo en la garganta. «Bueno, ya no estás solo, tío Ricardo. Ahora nos tienes a mí y a mamá, somos tu familia». Ricardo sintió lágrimas picándole los ojos. La verdad de esas palabras lo golpeó con una fuerza abrumadora. «Tienes razón, Sofía», dijo, su voz ronca por la emoción. «Ahora tengo la mejor familia del mundo». «¿Sabes qué, tío Ricardo?», Sofía continuó con la sabiduría inesperada de una niña. «Mamá dice que a veces la familia no es solo la gente que nace contigo, sino la gente que elige quedarse contigo y que te ama de verdad». Las palabras de la niña golpearon a Ricardo como un rayo, una revelación que desmanteló años de creencias arraigadas. Durante toda su vida, había pensado que la familia era algo que se tenía o no se tenía, una circunstancia del nacimiento, no una elección. Nunca había considerado que podría ser algo que se construye, algo que se elige, un lazo forjado por el amor y el apoyo mutuo. «Tu mamá es muy sabia», Ricardo murmuró, sus ojos fijos en la pequeña Sofía, maravillado por la profundidad de su comprensión. «Sí, mamá sabe muchas cosas», dijo Sofía con orgullo, «pero dice que tú también sabes muchas cosas importantes». «¿Cómo qué?», preguntó Ricardo,
una sonrisa curiosa asomando en sus labios, como ser amable con la gente que necesita ayuda, como hacer huevos revueltos, dijo Sofía con una sonrisa traviesa, y como ser el mejor tío del mundo. Eso es muy importante. Esa noche, después de llevar a Elena y Sofía a casa, Ricardo se quedó despierto, pensando en las palabras de la niña, en la verdad tan simple y profunda que Sofía había articulado. Por primera vez en su vida, no se sintió solo. Tenía una familia elegida, una familia que se había formado no por lazos de sangre o por imposición social, sino por amor, por una necesidad mutua, de conexión y por la simple pero poderosa decisión de cuidarse unos a otros. Al día siguiente, llamó a su abogado, una decisión que marcaría un punto de inflexión en su vida. «Necesito que redactes algunos documentos», le dijo, su voz firme y decidida. «Quiero establecer un fideicomiso para la educación de Sofía y quiero asegurarme de que Elena Gómez y su hija estén protegidas financieramente, pase lo que pase. Quiero que su futuro sea seguro». «¿Qué tipo de protección está considerando, señor Andrade?», preguntó el abogado, sorprendido por la solicitud inusual de su cliente, que siempre había sido tan calculador en sus decisiones financieras. «La completa», Ricardo respondió con convicción. «Quiero que sepan que siempre van a estar seguras, que no importa lo que el futuro depare, su bienestar está garantizado». Había aprendido algo que todo su dinero y éxito no habían podido enseñarle, que la verdadera riqueza no se mide en números, en balances bancarios o en el tamaño de un imperio, sino en las personas que eligen amarte, en los lazos que se forjan con el corazón y en la certeza de que siempre estarán contigo, pase lo que pase, en las buenas y en las malas. Y por primera vez en su vida, Ricardo se sintió verdaderamente rico, un sentimiento que superaba con creces cualquier fortuna material que hubiera acumulado. 2 meses después de la obra de teatro, Ricardo había establecido una rutina que jamás pensó que sería posible en su vida, una vida que antes había estado dictada por la soledad y la ambición. Cada mañana, antes de irse al trabajo, desayunaba con Elena y Sofía en su mansión, un ritual que se había convertido en el punto culminante de su día. Cada tarde, llegaba a casa con la expectativa palpable de escuchar sobre el día de ellas, los pequeños detalles de sus vidas que ahora le parecían los más importantes. Y cada noche, después de que Elena llevaba a Sofía a su apartamento, una rutina que Ricardo ya había comenzado a considerar cambiar, se quedaba en su cocina, un lugar que antes era solo un espacio funcional, preguntándose cómo había vivido tanto tiempo sin esa calidez familiar, sin la risa de Sofía o la presencia serena de Elena. Los tratamientos médicos de Elena habían mostrado resultados prometedores, un verdadero milagro de la medicina y del amor. El doctor Ramírez, un cardiólogo de renombre que Ricardo había contratado, había ajustado sus medicamentos y desarrollado un plan de tratamiento que había estabilizado su condición significativamente. Aunque todavía necesitaría un trasplante eventualmente, ya no era una cuestión de meses, sino de años. «Los números están mejorando, señor Andrade», le había dicho el doctor a Ricardo en privado, con una mezcla de sorpresa y satisfacción. «El acceso a medicamentos de calidad y la reducción del estrés han hecho una diferencia notable. Está respondiendo mejor de lo que esperábamos. Es un caso excepcional». Elena había florecido, no solo físicamente, sino también en espíritu. Su rostro ahora radiante con una esperanza renovada, un testimonio vivo de la transformación que Ricardo había iniciado con un simple acto de bondad. Pero era un martes por la tarde cuando todo cambió nuevamente. Una de esas reviravoltas inesperadas que la vida te lanza sin previo aviso. Ricardo había llegado a casa temprano, esperando encontrar a Sofía haciendo la tarea como siempre, la rutina familiar que tanto atesoraba. En lugar de eso, encontró la casa silenciosa, un eco vacío que le encogió el corazón. Llamó a Elena, pero no hubo respuesta. Caminó hacia la cocina, un nudo de ansiedad formándose en su estómago, y encontró una nota sobre la mesa, escrita con letra temblorosa, lo que le generó un escalofrío.
Ricardo, tuve que llevar a Sofía al hospital. Tuvo un accidente en la escuela. Estamos en el hospital general. Elena. El corazón de Ricardo se detuvo. Sin pensarlo 2 veces, tomó las llaves de su auto y manejó hacia el hospital más rápido de lo que había manejado en su vida. La mente inundada de posibilidades terribles, cada una más aterradora que la anterior. Durante todo el trayecto hacia el hospital, la mente de Ricardo corría desenfrenada, tejiendo escenarios terribles que lo hacían sudar frío. ¿Qué tipo de accidente? ¿Qué tan grave era? ¿Por qué Elena no lo había llamado directamente, en lugar de dejar una nota? Cada semáforo en rojo era una tortura, cada minuto una eternidad. Cuando finalmente llegó al hospital, corrió hacia la recepción, su voz ronca por la prisa y la preocupación. Estoy buscando a Sofía Gómez. Es una niña de 6 años que fue traída esta tarde. Es urgente. ¿Es usted familiar?, preguntó la recepcionista, con una calma que a Ricardo le pareció exasperante. Soy su tío, Ricardo respondió automáticamente, y se sorprendió por lo natural que sonaba esa palabra, la verdad brotando de su boca sin esfuerzo. Sala de emergencias, sección pediátrica. Tome el ascensor hasta el 2º piso. Es el camino más rápido. Ricardo corrió por los pasillos del hospital, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo retumbando en sus oídos, un tambor de angustia. Cada paso lo acercaba a la incertidumbre, a la posibilidad de que algo terrible le hubiera pasado a la niña que, sin saberlo, se había convertido en el centro de su universo. Cuando finalmente encontró la sección pediátrica, vio a Elena sentada en una silla de plástico, con la cabeza entre las manos, una imagen de desesperación que le apretó el pecho. «Elena», Ricardo corrió hacia ella, su voz llena de preocupación. «¿Qué pasó? ¿Dónde está Sofía? Dime que está bien». Elena levantó la cabeza, y Ricardo vio que había estado llorando, su rostro surcado por nuevas lágrimas. «Ricardo, gracias por venir», dijo, su voz temblorosa. «Sofía está bien, pero... ¿Qué? ¿Qué pasó?». La impaciencia de Ricardo se mezclaba con el alivio al saber que ella estaba bien. «Se cayó en el recreo», explicó Elena, un suspiro de alivio mezclado con la preocupación. Se rompió el brazo y se golpeó la cabeza. Los doctores dicen que no es nada grave, afortunadamente, pero necesita quedarse en observación esta noche para asegurarse de que no haya concusión. Ya le hicieron todos los exámenes y está estable». Ricardo sintió como si pudiera respirar nuevamente, el aire regresando a sus pulmones después de lo que pareció una eternidad. «¿Puedo verla?», preguntó, ansioso por confirmar por sí mismo que Sofía estaba a salvo. «Está dormida ahora», respondió Elena. «Los doctores le dieron algo para el dolor». Estaba muy asustada, Ricardo. «¿Cómo pasó el accidente, Elena? ¿Estaba corriendo, jugando?», Ricardo inquirió, intentando entender la situación. Elena suspiró profundamente, y la tristeza volvió a sus ojos. Estaba jugando en los columpios con otros niños. Aparentemente algunos niños mayores estaban molestándola, diciéndole cosas sobre no tener papá. La sangre de Ricardo hirvió. Una ira que hacía mucho no sentía se apoderó de él. «¿Qué niños? ¿Qué exactamente le dijeron?», preguntó, su voz baja y cargada de una furia contenida. Elena intentó calmarlo. «Ricardo, no importa. Son solo niños siendo crueles. No vale la pena. Sofía ya está bien». «Sí importa», Ricardo dijo firmemente, su mandíbula apretada. «Nadie tiene derecho a lastimar a Sofía, ni física ni emocionalmente. Nadie. Ella es parte de mi familia, y haré lo que sea necesario para protegerla». En ese momento, una enfermera se acercó, una figura de autoridad que Ricardo, por una vez, agradecía. «Señora Gómez, su hija está despierta y está preguntando por usted». Elena se levantó rápidamente, pero Ricardo notó que se tambaleó ligeramente, una señal de su fatiga y la tensión emocional del día. «¿Estás bien?», preguntó él preocupado. «Estoy bien, solo cansada». «Ha sido un día muy largo», respondió Elena, aunque su voz aún temblaba. Entraron juntos a la habitación donde Sofía estaba acostada en una cama de hospital
que parecía demasiado grande para ella. Su pequeña figura, perdida entre las sábanas blancas, tenía un yeso blanco y brillante en el brazo derecho y una bandita en la frente, pero sonrió ampliamente cuando los vio entrar, sus ojos, aunque un poco somnolientos, brillando de alegría. «Tío Ricardo, viniste», exclamó, extendiendo su brazo sano. «Por supuesto que vine, princesa», Ricardo dijo, acercándose a la cama y tomando su mano. «¿Cómo te sientes, pequeña guerrera?» «Me duele un poquito, pero la doctora dice que voy a estar bien. Y mira», levantó su brazo enyesado con orgullo. «¿Puedo hacer que la gente escriba cosas aquí, tío Ricardo? Quiero que todos me dejen un mensaje. ¿Puedo ser el primero en escribir algo?», Ricardo preguntó, su corazón enternecido por la resiliencia de la niña. «Sí», respondió Sofía con entusiasmo. Una enfermera le trajo un marcador y Ricardo, con una caligrafía inusualmente cuidadosa para él, escribió: «Para la niña más valiente del mundo. Te amo, tío Ricardo, tu papá del corazón». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas de alegría al leer las palabras, una emoción tan profunda que le llegó al alma. «Eso es lo más bonito que alguien me ha escrito jamás, tío Ricardo. Gracias, Sofía», Ricardo dijo suavemente, su voz cargada de un tono serio, pero compasivo. «¿Quieres contarme qué pasó en el recreo? ¿Qué te dijeron esos niños?». La sonrisa de Sofía se desvaneció, reemplazada por una sombra de tristeza. Miró a su madre, quien asintió con un ánimo silencioso. «Unos niños grandes estaban siendo malos. Dijeron que yo no tenía papá, que por eso mamá y yo éramos pobres antes. Dijeron que nadie me quería». Ricardo sintió una ira tan profunda que tuvo que hacer un esfuerzo monumental para mantener su voz calmada, la furia burbujeando bajo la superficie. «¿Y qué piensas tú de eso, princesa? ¿Les crees? Pienso que están equivocados», dijo Sofía con una firmeza que sorprendió a ambos adultos, una determinación que desmentía su pequeña estatura y su brazo enyesado. «Tal vez no tengo el papá que me hizo, pero tengo el mejor tío del mundo, y ahora también tengo un papá de verdad. Y mamá dice que el amor es lo que hace una familia, no los papeles ni la sangre». «Sofía tiene toda la razón», Ricardo dijo, tomando su mano pequeña y apretándola suavemente. «Y quiero que sepas algo muy importante, mi amor. Tú tienes a alguien que te quiere más que a nada en el mundo. De hecho, tienes a dos personas que te quieren así, tu mamá y yo. Somos tu familia, Sofía, y siempre vamos a estar aquí para ti, pase lo que pase, para cuidarte y amarte incondicionalmente. Nunca más estarás sola». Esas palabras, pronunciadas con una convicción que él nunca había sentido antes, resonaron en la habitación del hospital, sellando una promesa tácita de por vida. Esa noche, Ricardo insistió en quedarse en el hospital con Sofía y Elena. Elena protestó, diciéndole que tenía trabajo al día siguiente y que no era necesario que se quedara, pero él fue inflexible. «Elena, no voy a ningún lado. Sofía nos necesita a los dos aquí, a su lado. Es lo que hace una familia. Ahora no insistas. Ricardo, no puedo pedirte que hagas eso. Ya has hecho demasiado por nosotras. Es una carga demasiado grande», dijo Elena, sus ojos llenos de gratitud y preocupación. «No me estás pidiendo nada, Elena. Esto es lo que hace la familia. Y ahora somos una». Mientras Sofía dormía, Ricardo y Elena se sentaron en las sillas junto a su cama. Era la primera vez que habían estado solos juntos por un periodo extendido, y Ricardo se dio cuenta de que había muchas cosas que quería saber sobre la mujer que había traído tanta luz a su vida y a la de Sofía. Era un momento de vulnerabilidad compartida, un puente hacia una intimidad que apenas comenzaba a explorar. «Elena», dijo Ricardo suavemente, rompiendo el silencio que se había establecido entre ellos, «¿puedo preguntarte sobre el papá de Sofía?». Elena se tensó ligeramente, una sombra de dolor cruzando su rostro. «¿Qué quieres saber, Ricardo? Es un tema doloroso para mí. Lo que quieras contarme», respondió Ricardo, su voz cargada de empatía. «Solo quiero entender mejor lo que viviste».
Solo quiero comprender más a Sofía y a ti, tu historia. Elena suspiró, mirando a su hija dormida con una mezcla de amor y tristeza. Su nombre era Mario. Lo conocí en la universidad. Era carismático, divertido, me hacía sentir especial, diferente. Pero cuando le dije que estaba embarazada, desapareció Ricardo. Literalmente cambió su número de teléfono, se mudó, se esfumó. Nunca más supe de él. Fue como si me hubiera borrado de su vida. ¿Sofía pregunta por él?, inquirió Ricardo, con una punzada en el pecho al escuchar la dolorosa historia de Elena. Solía hacerlo cuando era más pequeña, sobre todo en el Día del Padre, pero hace meses que no menciona querer un papá, respondió Elena, y una sonrisa triste, pero sincera, apareció en sus labios. Creo que tú has llenado ese vacío en su corazón, Ricardo. Le has dado la figura paterna que tanto anhelaba, y de una forma que ni yo misma habría imaginado. Ricardo sintió una presión en el pecho, una mezcla de orgullo y una emoción abrumadora. ¿Alguna vez has pensado en casarte, Elena? ¿En darle a Sofía una figura paterna permanente, un hogar completo y una familia estable? Elena lo miró con curiosidad, una chispa de sorpresa en sus ojos. ¿Por qué preguntas eso, Ricardo? ¿A qué viene esa pregunta ahora? Solo curiosidad. Ricardo mintió, aunque sabía que no era cierto. En las últimas semanas, había comenzado a sentir algo por Elena que iba mucho más allá de la preocupación de un empleador o incluso de un amigo. Era algo que no había sentido nunca, un amor profundo, protector, que lo hacía querer cuidar de ella y de Sofía por el resto de su vida, un amor que crecía con cada momento compartido. Ricardo, Elena dijo suavemente, el silencio entre ellos ahora cargado de una tensión diferente, una expectativa. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Por qué? ¿Nunca te casaste? No me digas que nunca encontraste a alguien. Un hombre como tú, Ricardo, exitoso, atractivo, bondadoso, con un corazón que se ha revelado inmenso. Debe haber habido muchas mujeres interesadas en ti, ¿no? Ricardo pensó en su respuesta, buscando las palabras exactas para expresar una verdad que él mismo apenas estaba comprendiendo. Hubo algunas, admitió, pero siempre sentí que estaban interesadas en Ricardo Andrade, el millonario, no en Ricardo, la persona. Nunca encontré a Cinta Sony, alguien que me amara por quien soy realmente, sin las etiquetas de mi fortuna. ¿Y quién eres realmente, Ricardo?, Elena preguntó, sus ojos fijos en los suyos, invitándolo a una vulnerabilidad que él rara vez permitía. Hasta hace 2 meses, pensé que era solo un hombre de negocios, un magnate implacable en el mundo de las finanzas, respondió Ricardo, su voz cargada de una honestidad que lo sorprendió. Pero ustedes, Elena, Sofía y tú, me han enseñado que soy mucho más que eso. Soy alguien que puede ser tío, que puede aprender a cocinar huevos revueltos con una niña, que puede sentarse en una silla diminuta en una obra de teatro escolar y sentir que es el lugar más importante del mundo, un lugar donde el dinero no tiene ningún valor, solo el amor. Elena sonrió, una sonrisa genuina y cálida que lo desarmó. Eso suena como un hombre que valdría la pena conocer, Ricardo, un hombre muy valioso. Elena, Ricardo dijo, sintiendo que era el momento de ser honesto, de arriesgarlo todo. Necesito decirte algo importante que he estado guardando. ¿Qué?, preguntó Elena, la expectación en su voz. Estos últimos meses han sido los mejores de mi vida. Ricardo comenzó, su voz un murmullo apenas audible, pero cargado de una emoción inmensa. Y no es solo por Sofía, aunque ella es extraordinaria y ha llenado mi vida de luz. Es también por ti, Elena, por la forma en que cuidas a tu hija con una devoción inquebrantable, por la forma en que manejas todo con tanta gracia, a pesar de todo lo que has pasado y de los desafíos que has enfrentado, por la forma en que me has hecho sentir parte de una familia, un lugar al que creí que nunca pertenecería. Me has mostrado lo que realmente importa en la vida. Elena se quedó en silencio por un momento, sus ojos fijos en los de él, una mezcla de sorpresa y algo más profundo. Ricardo, no tienes que decir nada, susurró,
intentando detenerlo, quizás por miedo a lo que vendría. Ricardo continuó rápidamente, sin poder contenerla así, palabras que brotaban de su corazón. Solo necesitaba que supieras que te admiro mucho, Elena, que me he enamorado de ti. Las palabras colgaron en el aire entre ellos, densas con la emoción y la incertidumbre. Elena lo miró con una expresión que Ricardo no pudo leer, sus ojos un reflejo de 1000 pensamientos. ¿Te has enamorado de mí?, preguntó suavemente, su voz apenas un susurro. Sí, Ricardo admitió sin dudar. Sé que es complicado, sé que soy tu empleador y que nuestra relación comenzó de una manera inusual. Sé que tu prioridad es Sofía y su bienestar, y sé que tal vez no sientes lo mismo, que mis sentimientos pueden no ser correspondidos, pero no podía guardármelo más, Elena. Tenía que decírtelo. Elena extendió su mano y tomó la de él, sus dedos entrelazándose con los suyos, un gesto que encendió una chispa de esperanza en el corazón de Ricardo. Ricardo, yo también me he enamorado de ti, dijo, su voz cargada de una emoción que a él le pareció un milagro. El corazón de Ricardo se detuvo, el mundo se paró por un instante. En serio, Ricardo, Elena continuó, sus ojos llenos de lágrimas de alegría. ¿Cómo no podría haberme enamorado de ti? Me salvaste la vida literalmente. Le diste a mi hija un tío que la adora, un padre que la ama con una devoción que nunca imaginé. Me diste esperanza cuando había perdido toda fe, cuando la oscuridad me envolvía. Pero más que eso, me diste algo que pensé que nunca tendría. Un compañero que me ve como soy, no como lo que necesito ser o lo que las circunstancias me obligan a ser. Me ves a mí, Elena, con mis imperfecciones, con mi historia, y me amas. ¿Qué significa esto para nosotros, Elena?, Ricardo preguntó, su voz ronca por la emoción, con el aliento contenido, sintiendo que el mundo se abría ante él. Significa que tal vez, solo tal vez, podríamos ser algo más que empleador y empleada. Podríamos ser una familia real, Ricardo, una familia de verdad, completa y para siempre. En ese momento, Sofía se movió en la cama, murmurando algo en su sueño, una interrupción que, en lugar de molestar, añadió una capa de ternura a la escena. Ambos adultos se voltearon hacia ella, y Ricardo pudo escuchar claramente lo que decía Sofía en su duermevela, un murmullo infantil pero cargado de significado. Tío Ricardo, mamá, familia. Ricardo miró a Elena, quien tenía lágrimas en los ojos, una sonrisa radiante en su rostro. Creo que Sofía ya nos considera una familia, Ricardo, susurró. Elena, ¿y tú qué piensas de eso, Ricardo? Pienso que no hay nada en el mundo que quiera más que ser parte de la familia de ustedes dos, Elena. Ricardo respondió, su voz llena de convicción, sin rastro de la duda o la frialdad del pasado. Quiero que sea oficial. ¿Qué quieres decir con oficial? Ricardo tomó las manos de Elena entre las suyas, su corazón desbordado. Quiero decir que quiero casarme contigo, quiero adoptar a Sofía, quiero que seamos una familia real, legal, para siempre. Elena se quedó sin aliento. Las palabras de Ricardo la dejaron en un estado de shock y alegría. ¿Me estás pidiendo que me case contigo, Ricardo? Aquí, en el hospital, con Sofía dormida. Sí, Ricardo dijo sin dudar, sus ojos llenos de amor y determinación. Te estoy pidiendo que me dejes amarte a ti y a Sofía por el resto de mi vida. Te estoy pidiendo que construyamos juntos la familia que siempre soñé, aunque no lo supiera. Sí, Elena susurró, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, una mezcla de emoción y alivio. Sí, por supuesto que sí, 1000 veces sí. Y en esa habitación de hospital, con Sofía durmiendo pacíficamente entre ellos, ajena a la magnitud de la decisión, Ricardo y Elena se besaron por primera vez. Un beso que selló una promesa que cambiaría sus vidas para siempre. El inicio de un nuevo capítulo que ambos anhelaban con todo su ser. Una unión que trascendía cualquier dificultad del pasado. Al día siguiente, cuando Sofía despertó y vio a ambos adultos sonriendo radiantes,
Con una felicidad contagiosa, preguntó con la curiosidad típica de una niña de 6 años. ¿Por qué se ven tan felices, mamá? ¿Pasó algo bueno? ¿Por qué? Ricardo dijo, sentándose junto a la cama y tomando la mano de Sofía. Tengo algo muy importante que preguntarte, princesa. ¿Qué? Preguntó Sofía, sus ojos grandes y expectantes. ¿Te gustaría que tu tío Ricardo se convirtiera en tu papá de verdad? ¿Que fuera tu papá legalmente? Los ojos de Sofía se abrieron enormes, una mezcla de asombro y una alegría incontenible. ¿En serio? ¿Vas a casarte con mamá, tío Ricardo? ¿Voy a tener un papá como las otras niñas? Sí, Sofía. Si tú das tu aprobación, princesa. Ricardo sonrió, su corazón rebosante. Sofía gritó de alegría, tan fuerte que las enfermeras corrieron a la habitación para ver qué pasaba, asustadas por el alboroto. Sí, sí, exclamó. Voy a tener el mejor papá del mundo. Es el mejor regalo de todos. Y así fue como un accidente en 1900. El recreo se convirtió en el catalizador que transformó una relación laboral en una familia real, construida sobre amor incondicional, respeto mutuo y la promesa de que nunca más estarían solos. Aquel día en el hospital no fue un final, sino un comienzo, el primer paso hacia una vida llena de felicidad y propósito compartido. 6 meses después de la propuesta en el hospital, Ricardo se encontró parado frente al espejo de su habitación, ajustándose la corbata con manos que temblaban ligeramente. No era nerviosismo por el compromiso que estaba a punto de asumir, sino pura emoción por lo que ese día significaba. Después de 42 años de soledad autoimpuesta, finalmente tendría una familia propia, un hogar lleno de risas y amor, un sueño que nunca supo que anhelaba tan profundamente. Papá Ricardo. La voz de Sofía resonó por toda la casa mientras corría hacia su habitación, una melodía que llenaba el corazón de Ricardo de una alegría inmensa. En los últimos meses, había comenzado a llamarlo así naturalmente, y cada vez que lo hacía, el corazón de Ricardo se llenaba de una felicidad que no sabía que era posible sentir, una emoción que superaba con creces cualquier éxito financiero. Princesa. Ricardo se volteó cuando Sofía entró corriendo, llevando su vestido de dama de honor color lavanda, sus ojos brillando. Te ves hermosa, mi amor, como una verdadera princesa. Tú también te ves muy guapo, papá Ricardo, dijo Sofía, abrazándolo alrededor de la cintura, su pequeño cuerpo irradiando afecto. ¿Estás nervioso? Un poquito, Ricardo admitió, arrodillándose para quedar a su altura. ¿Y tú? No, estoy súper emocionada. Hoy oficialmente vas a ser mi papá de verdad, para siempre. Somos una familia completa. Ricardo sintió lágrimas picándole los ojos, un torrente de emoción que no pudo contener. Durante los últimos meses, había estado trabajando incansablemente con sus abogados para iniciar el proceso de adopción de Sofía, un paso legal que sellaría su compromiso inquebrantable. Hoy, después de la boda, sería oficialmente su padre legal, un lazo que iría más allá del amor incondicional que ya sentía. Sofía, ¿puedo preguntarte algo importante?, dijo Ricardo, su voz suave y llena de ternura. Sí, papá Ricardo. ¿Estás segura de que quieres que sea tu papá? Es una decisión muy grande, mi amor, y quiero que lo hagas porque realmente lo deseas. Sofía lo miró con esos ojos grandes y serios que había heredado de su madre, llenos de una sabiduría que desmentía su edad. Papá Ricardo, tú ya eres mi papá. Hoy solo vamos a hacer que sea oficial. Eso es todo. Es lo que siempre he querido. Siempre te he visto como mi papá, desde que me encontraste en ese vestíbulo. ¿Cómo sabes que ya soy tu papá, princesa?, preguntó Ricardo, conmovido hasta la médula por la pureza de sus palabras. Porque cuidas de mí como un papá, respondió Sofía con una convicción inquebrantable. Me ayudas con la tarea, vienes a mis obras de teatro, me lees cuentos antes de dormir, y cuando estoy triste me haces sentir mejor. Eso es lo que hacen los papás de verdad. Tú siempre estás ahí para mí. Ricardo la abrazó fuertemente,
sintiendo que su corazón se desbordaba de amor. Y tú eres la mejor hija que un papá podría pedir, Sofía. Mi princesa. Papá Ricardo, ¿sí? Preguntó Sofía levantando la vista. Después de hoy, ¿vamos a vivir todos juntos en la casa grande? Sí, princesa, respondió Ricardo, su voz cargada de felicidad. Vamos a ser una familia real viviendo bajo el mismo techo para siempre. Será nuestro hogar lleno de amor y risas. Perfecto, porque ya escogí cuál va a ser mi cuarto, Sofía exclamó con entusiasmo. Ricardo se rió. ¿Ya escogiste? Sí, el que tiene la ventana grande que ve al jardín, para que pueda ver las flores que mamá va a plantar. Será el más bonito de todos. Me parece perfecto, princesa. Será el mejor cuarto del mundo. Ricardo respondió, mirando a Carmen que acababa de aparecer en la puerta. Una sonrisa cómplice en su rostro. Señor Andrade, perdón que interrumpa, pero ya es hora de irnos. La novia ya está lista. ¿Está lista, Elena? Ricardo preguntó, su corazón acelerado. Está en el coche con las otras damas de honor, respondió Carmen, sus ojos brillando. Se ve absolutamente radiante, señor. Es una visión. Ricardo había insistido en que Elena tuviera la boda de sus sueños, sin importar el costo, porque ella se lo merecía, porque era el comienzo de la familia que siempre había anhelado, un sueño que se había hecho realidad de la manera más inesperada.